El expositor bíblico Aiseño. Primer trimestre bajo la temática: el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Estudio bíblico 10. Las plagas, señales de los tiempos. Base bíblica. Éxodo 9, 13 al 16. Salmo 64, 6 al 9. Lucas 21, 8 al 11. Pensamiento central. Lejos de asombrarnos por las pestilencias que han venido a la tierra, debemos saber que todo ello es cumplimiento de las profecías del fin. Texto áureo. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, 11. Datos generales acerca del tema. Enseñanza. Los juicios divinos más severos están por venir en estos postreros días, pero los creyentes que tienen su fe en Cristo, están seguros en Él. Autor. Éxodo es atribuido a Moisés. Los Salmos tiene varios escritores. Lucas, fue escrito por el autor del mismo nombre. Personajes. Dios, Faraón, Moisés, el salmista, Cristo, los creyentes. Fecha. Éxodo fue escrito entre 1440 y 1400 a.C. Los Salmos fueron escritos entre el 1000 y el 400 a.C. Lucas, alrededor del 59 después de Cristo. Lugar. Éxodo fue escrito en el desierto de Arabia. Los Salmos, probablemente en Jerusalén y otros en Babilonia. Lucas, probablemente fue escrito en Cesarea. Introducción. Dios tiene sus métodos para hacer entender a los hombres, cuando no entienden. Él envía juicios severos hasta que logra el objetivo deseado. Uno de esos métodos que ha usado a través de la historia, está relacionado con las plagas. En el estudio de esta semana, veremos cómo las usó en Egipto, durante los últimos días de los israelitas en aquella tierra, y el Señor logró su propósito. Faraón tuvo que dejar ir libres a los hijos de Israel. Cristo anunció que cuando estemos cerca del fin, el mundo estará convulsionado. Será manifiesto el gemido de la creación, la cual espera su redención. Pero también, el hombre será testigo de plagas mortíferas, cual no había sido conocido antes. Ahora nuestros ojos están viendo el cumplimiento exacto de lo que Cristo profetizó. Debemos discernir que el propósito de Dios no es destruir al hombre, sino llamarlo al arrepentimiento. La manifestación del poder divino. Éxodo 9, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El trato de Dios con Faraón nos hace reflexionar sobre el poder divino para quebrantar los corazones endurecidos. 1. Se resalta la responsabilidad entregada a Moisés, quien diariamente debía ir a la presencia de Dios para obtener dirección clara. A la vez debía ser obediente a la orientación divina. Los faraones pertenecían a una dinastía sin respeto por la vida de sus opositores. Esto resalta el valor que le fue dado a Moisés para cumplir su llamado. 2. El mensaje que debía entregar a Faraón era una orden de Dios para que liberara a los israelitas. Se debe entender que Dios les da a los reyes, por un tiempo, la oportunidad de trabajar en su plan divino de bendecir a su pueblo. Si no aprovechan esta oportunidad, entonces, deben recibir la dureza de la mano de Dios. 3. 5 plagas horribles ya habían caído sobre Faraón, ahora Dios le anuncia a Faraón que se completarán las plagas divinas. Por tanto, todo lo que resista a ese plan de redención, queda bajo el azote de la ira de Dios. Debemos vivir confiados, porque el Señor pelea por nosotros para defendernos y llevarnos a servirle.
¿Qué enseñanza podemos extraer de estos versos con respecto a 1. La naturaleza de Dios. 2. La naturaleza humana. Las plagas sobre Egipto. Éxodo 9, 15 y 16. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios promete eliminar a Faraón. Ahora, en el original, esta advertencia a Faraón no aparece en el futuro, sino en el pasado. Por tanto, lo que Dios le dice es, yo pudiera haberte destruido. Pero no lo hizo originalmente, porque a través de las plagas el Señor tenía un propósito especial con su propio nombre. El versículo 16 deja en claro que Dios había determinado usar la misma dureza del corazón de Faraón en favor de su gloria divina. Debemos recordar que en Éxodo 9, 12, Dios mismo había endurecido a Faraón. En verdad, el corazón de los reyes está en la mano del Señor, y a donde Él quiere lo inclina. Proverbios 21, 1. Los creyentes no deben alarmarse cuando alguna autoridad procede con dureza en contra de la iglesia del Señor. Siempre Él humillará la soberbia de dichos reyes, salvará a su pueblo y así, traerá gloria a su nombre. Tal como Dios golpeó a Faraón con plagas hasta rendirlo, lo ha hecho a través de la historia en favor de su pueblo. Recordamos al rey Herodes dispuesto a matar a los apóstoles de Cristo y perseguir a la iglesia. Pero él murió comido de gusanos. Mientras, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12, 23, 24. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante las persecuciones por causa del Evangelio? ¿Por qué? Plagas sobre los impíos. Salmo 64, 6 y 7. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. El libro de los Salmos contiene muchas referencias a los juicios divinos sobre los pecadores empedernidos. El versículo 6 nos revela la identidad y el procedimiento de los enemigos de Dios. Los impíos son especialistas en elaborar cuidadosamente sus planes malvados. Recordamos a Judas, cómo arregló tanto el salario que recibiría por entregar a Jesús, como la manera exacta en que identificaría al Señor ante sus agresores. Mateo 26, 15. La segunda parte del versículo 6 nos deja ver cuán profundo es el corazón de estos perversos. Solamente Dios puede escudriñar los pensamientos del hombre. Debemos recordar el ejemplo de Simón el fariseo. En su mente estaba haciendo un juicio injusto sobre Jesús. Pero el Señor conoció su íntimo pensamiento y le dio una lección sobre la hipocresía con que trató al Señor, en contraste con la sinceridad de aquella mujer pecadora que había venido a él arrepentida. Lucas 7, 36 al 50. Debemos pedir discernimiento en nuestro trato con los malvados. Así, estaremos protegidos de sus planes contra el reino que representamos. La explicación anterior sirve de base para hacernos ver en el versículo 7, porque ellos habrán de recibir repentinamente los castigos de Dios por medio de sus plagas. Sin embargo, aprendemos también, que a pesar de lo duro del castigo de Dios sobre los malos, si Dios ve arrepentimiento, puede revertir su ira y traer perdón y salvación. La palabra siempre deja abierta la puerta al arrepentimiento del pecado. Salmo 7, 11 y 12. ¿Cómo se justifica el juicio de Dios sobre los impíos? ¿Por qué es tan importante la búsqueda del discernimiento para la iglesia? Salmo 64, 8 y 9. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Dios hace todo con un propósito definido. El salmista anticipa inspiradamente que los impíos caerán, y ello está relacionado con su manera de hablar. Su propia lengua testificará contra ellos. El salmista recalca el método que Dios usa para enseñar su temor.
Usa su trato duro contra los rebeldes para que otros adviertan el peligro de imitar a los malos. Recordamos que Asaf se encontró en el peligro de resbalar al ver cómo los impíos prosperaban por su tiempo. Pero, cuando comprendió el fin de ellos, agradeció tener a Dios como un tesoro y se negó a aceptar ningún bien fuera del Señor. Salmo 73, 2 al 9 y 16 al 25. La segunda parte del versículo 9 revela cómo los espectadores de los juicios divinos aprenderán a anunciar la obra de Dios. Lo harán porque habrán comprendido los hechos del Señor. Como sucedió con Ananías y Zafira, quienes cayeron muertos a los pies de Pedro. La Biblia revela que aquel juicio trajo un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron aquellas cosas. Debemos orar que nunca seamos endurecidos, sino que tomemos estos tratos de Dios con sus enemigos para aprender a conducirnos conforme a la voluntad de Dios. Describe el método que Dios utiliza para con los impíos y cuál es su finalidad detrás de él. Jesús prevé las señales del fin. Lucas 21, 8 y 9. Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Los hijos de Dios que estudiamos la Biblia, sabemos que estamos en los días del fin. El Señor nos manda a tener cuidado para no ser engañados. La raíz de la palabra engañados, la vincula con caer en error, con ser descarriados de la verdad. Los falsos cristos engañarán a muchos al decir que vienen en nombre del Señor. Los creyentes no debemos creer a todo espíritu, sino probarlos para saber si son de Dios. En la segunda parte del versículo 8, aparecen los dos mensajes principales de los falsos cristos. Primero, se identificarán a sí mismos como el Cristo. En años recientes el mundo ha visto bastante del cumplimiento de ello. El segundo mensaje es, que el tiempo está cerca. Los profetas falsos saben que ambos aspectos son de relevancia para los seres humanos. Tanto la necesidad de un Mesías, como el saber el tiempo cuando el fin llegará, ha sido motivo de expectación para el hombre. Por eso, debemos atender el anuncio del Señor y no seguir en pos de estas falsedades. Bien dice la palabra, que del día y la hora nadie sabe, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. Debemos estar preparados siempre y vivir como si Cristo viniera hoy. Explica cómo identificar a los engañadores. Las plagas finales. Lucas 21, 10 y 11. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En la última parte de nuestro estudio veremos cómo al final de los tiempos sucederán acontecimientos simultáneos, que nos deben llamar la atención. El versículo 10 hace un contraste entre las guerras y las sediciones mencionadas en el versículo 9, con las confrontaciones directas entre naciones y entre reinos. O sea, Jesús anuncia que la falta de paz escalará a niveles peligrosos. El versículo 11 anuncia grandes terremotos, hambres, pestilencias y grandes señales del cielo. En los últimos años la tierra ha temblado más que otras épocas. Esto como demostración que la creación gime por su redención, Romanos 8, 22. A la vez, hay hambrunas sin precedentes en muchas naciones y las pestilencias están por doquier. Pandemias como nunca han sido vistas, sobre todo, por su alcance global y por el efecto moral que traerían. Jesús dice que los hombres tendrán terror. Esto da a entender que sucederán cosas aterradoras. Menciona algunos acontecimientos de los aquí descritos, que estén sucediendo actualmente, en diversos lugares a la vez. También podrías hacer una investigación al respecto. Analicemos lo estudiado.
mencione 2 de las 10 plagas que sufrió Egipto por mano de Moisés. ¿Cuál fue la última plaga que hizo a Faraón permitir la salida de los hebreos? Según Lucas 16:8, ¿en qué son más sagaces los hijos de este siglo que los hijos de luz? ¿Qué debemos hacer cuando aparezcan falsos cristos en este tiempo del fin? ¿Cuál es la conducta que corresponde al creyente frente a las señales del fin?